Es evidente que si se toma el límite para n tendiendo a infinito de m más sigma sobre raíz de n, esto tiende a n. O sea que fíjense que si el número n tiende a infinito, ¿no? Este término tiende a 0, por lo tanto x coincide con m. Mientras más grande sea el número de mediciones, mejor se aproxima el valor que se está buscando. ¿Se entendió? Ahora, en la práctica, un gran número de mediciones es deseable, pero es caro. Tiene que entenderse que es caro. Es decir, tener mediciones de control, por ejemplo, en levantamientos topográficos, en resistencias características del acero, o en resistencias características del hormigón, o en densidades de compactación de suelos para fundaciones de todo tipo de estructuras, en particular de bombas, de turbinas, ¿no es cierto?, que es extremadamente importante. Entonces, tener un valor de n muy grande, ¿no?, es importante desde el punto de vista matemático para conseguir esta condición, pero es caro. Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio, porque cada medición tiene un valor. ¿Se entendió el concepto, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Bueno, presten atención porque yo entiendo que no es lo mismo la clase presencial que la clase virtual. Entonces, atención. Ahora, en este caso, se tiene que uno sabe que el valor verdadero va a estar en algún lugar del intervalo, como se dijo, en algún lugar de este intervalo, ¿no? Sigma sobre raíz de n. Y m menos sigma sobre raíz de n. Pero uno desconoce la distribución de los errores, porque en la medida en que yo me voy alejando del valor verdadero, tengo un error verdadero, delta R, y un error aparente, delta R. Estos son los errores, como se definió la clase pasada. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la distribución de probabilidad de los errores? ¿O cuál es la distribución de probabilidad de la magnitud que uno está midiendo? Entonces, cuando n es muy grande, ¿no?, la función que ajusta esa distribución de probabilidades es la ley de Gauss. Es la ley de Gauss. Y miren que yo, como experiencia, he hecho el ajuste de la ley de Gauss innumerables veces, y cuando n es importante, cuando n es razonable, es un buen número, ¿no?, la ley de Gauss aproxima muy bien, cumple con la condición que tiene que cumplir para que sea una función densidad de probabilidad. ¿Ven las diferencias que hay entre la clase virtual y la clase presencial? En que en la clase presencial nadie molesta, en la clase virtual no se puede. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss dice que si n tiende a infinito, los errores, si n tiende a infinito, la magnitud que uno está midiendo, por ejemplo, vamos a pensar en una resistencia característica de un hormigón, va a ser así, si esta es la resistencia característica de una, y esta es la frecuencia de ocurrencia del valor. Entonces, este valor es la media, mu. Es la media mu, ¿no es cierto? Es la media. Entonces, ¿y cuánto vale esta función? Bueno, esta función, que es la función de Gauss, aquí vamos a poner un valor X genérico, porque esto puede ser F', puede ser una densidad, puede ser la resistencia característica del acero. También podría ser un error altimétrico, en cuyo caso este valor va a ser 0. Entonces, esta función f de x es 1 sobre raíz de 2pi sobre sigma por e a la x menos mu sobre sigma al cuadrado. Si escribí bien, ese es su valor. Vamos a controlarlo.
Entonces es 1 sobre raíz pi sigma e a la menos un medio. Aquí me falta un medio. E a la menos un medio. Esto es así. Bueno, esto es un desastre. Es f de x es igual a 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e a la menos un medio de x menos mu sobre sigma al cuadrado. Ahora sí, esta es la función de Gauss, jóvenes. Bien, y es la ecuación de esta curva. ¿Y qué nos da esta? Es la función densidad de probabilidad, ¿no? O sea que la frecuencia de ocurrencia de un valor determinado de la variable que se está midiendo. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, si ustedes se fijan, esta función es una función de dos parámetros. Es una función, la función de Gauss se llama también, la función de Gauss también se llama función normal y se la denota con la letra n. Esta es una función de dos parámetros, porque para definirla, 1 sobre raíz de 2pi es un valor conocido, e es un valor conocido, x son los valores de la variable que uno está estudiando, el parámetro que se está tratando de determinar, y mu y sigma son la media y el desvío estándar, ¿no? Entonces se acostumbra a escribir que es la función normal mu sigma cuadrado, o sea, tiene dos parámetros, de dos parámetros. El número de parámetros P que definen esta función son dos, es decir, mu, que es la media y que se obtiene como sumatoria de los xr sobre n, y sigma cuadrado, que se obtiene como sumatoria de xr menos la media al cuadrado dividido, atentos, n menos 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Bien. Ahora, se va a definir una función de Gauss particular, que es la normal estándar. La función normal estándar. ¿Y qué significa estándar? Bueno, que está estandarizada, que está definida. Esa normal estándar es la normal 0,1. Es decir, que la media es 0 y el desvío estándar vale 1. A esa función se la llama f de z. La normal estándar se la llama f de z, que va a valer 1 sobre raíz de 2pi, pero claro, sigma vale 1, entonces aquí va un 1 por e a la menos un medio de x menos mu, o sea, x menos mu sobre sigma al cuadrado, o sea, como esto vale 0 y esto vale 1, esto es x cuadrado, o sea, z cuadrado. Bien, entonces cuando la media vale 0, cuando la media vale 0 y el desvío estándar vale 1, uno tiene lo que se llama la función normal estándar. ¿Y por qué es útil esta función? Porque está tabulada, jóvenes. Si ustedes dirán, pero en pleno siglo XXI está tabulada, sí, está tabulada. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, ¿no? La integral, que ya vamos a ver para qué sirve, la integral de e a la menos un medio de x medio al cuadrado, no tiene primitiva, no se conoce su valor analítico. Entonces, como esto se integra de menos infinito a menos infinito, se utiliza el cálculo numérico para resolver esto. Se utiliza, por ejemplo, Simpson, por ejemplo, o la regla del trapecio, se aplica la regla del trapecio, o cualquier otro método numérico para integrar. Bien, entonces, esta función, que es normal, mu 0 y sigma igual a 1, o normal 0, 1,
Es importante porque está tabulada y como está tabulada, se la identifica con la letra Z. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió, jóvenes? ¿No se entendió? Perdón, ¿están ahí o no? ¿Se cortó la conexión? Sí, ingeniero, sí. Ingeniero, Una pregunta, sí, ingeniero, se cortó un poquito con relación a la integral. ¿Se lo puede volver a explicar? Ahora, Por favor. ahora explico de nuevo. Ahora explico el tema de la integral. Entonces, si esto es f de x, la función de densidad de probabilidad, y esto es x, la variable, y esta es la función de Gauss, así. Entonces, si tengo un valor x0 de cualquiera, el área bajo la curva, ¿qué es? Por definición. Entonces, la probabilidad de que la variable x sea menor o igual que x0, o sea, que adquiera estos valores, sea menor o igual que x0, será la integral por definición de función de densidad de probabilidad de menos infinito a x0 de la f de x diferencial de x. Y esta es la f de x. O sea, ya sabemos que la f de x vale 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e a la menos 1 medio de x menos mu por e sigma cuadrado. Y esta es la distribución normal mu sigma cuadrado. Ahora, si uno trabaja con la normal estándar, esto será 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2, y esto es lo que se llama la normal 0,1. Bien, entonces la probabilidad de que este valor sea menor que un valor x0, entonces es el área bajo esta curva, porque esta es una función densidad de probabilidad, o sea, es probabilidad por medio de longitud, ¿no? Y es esta integral. Pero esta integral no se la conoce. No hay un valor analítico. Entonces, para calcular esta integral hay que aplicar métodos numéricos. Entonces, si yo meto esta función aquí, no hay una primitiva conocida. Entonces, tengo que resolver la integral por métodos numéricos. Entonces, lo que se ha hecho es resolver esta función. Esta. Y está tabulada. La tabla la tienen al final del apunte, ¿se entendió? sí, sí, sí. Bueno, entonces, no se olviden que si esta es la función de densidad de probabilidad y este valor es x0, si esto es f de x y esto es x y este valor es x0, entonces esta área es la probabilidad de que x sea menor o igual a x0. Pueden darle un valor, algunas veces se llama alfa, otras veces se llama 1 menos alfa. 1 menos alfa. A esto le vamos a dar el nombre de 1 menos alfa. Esa área vale 1 menos alfa. Entonces, dale 1 menos alfa. ¿Y esto cuánto vale? La integral desde menos infinito hasta x0, o sea, toda esta integral, toda esta área, hasta el infinito, toda esta área de f de x diferencial de x. Por supuesto, si uno integra de menos infinito a más infinito la función de densidad de probabilidad de x, ¿cuánto vale esto? Vale 1 por definición de probabilidad, es decir, la probabilidad de que yo tenga un valor menor, tenga este valor menor a todos, ¿cuánto va a valer? 1. O sea, el área bajo la curva, ¿cuánto vale? Si uno tiene la función de densidad de probabilidad, si uno tiene la función de densidad de probabilidad, el área bajo la curva, por definición, esta área, ¿cuánto vale? Vale 1, que es esta integral. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ¿Todos lo entendieron? Que siempre escucho la misma voz. ¿Te lo puedes subir un poquito, un ratito, ingeniero, por favor? ¿Cómo, perdón? ¿Lo puedes subir un poco, por favor? ¿Qué cosa? Para la primera integral de la aplicación. ¿Quieres que baje la pizarra? Sí, por favor. ¿Cuál es el Gracias. problema? ¿Ahí? Sí.
Está bien, gracias. Bien. Ahora, no se preocupen por tomar apuntes, o sea, está todo en el apunte, jóvenes. Se presten atención y entiendan. Lo importante es que entiendan, el resto está en el apunte. Bueno, ahora sigamos. Ahora sigamos. Entonces, ahora, la media, si esta es la curva, la función de densidad de probabilidad, esto es X, y esto es f de X, esto será la media. Bien, y el desvío estándar es un valor que se aparta simétricamente con respecto a la media. Por aquí está el valor del desvío estándar. Bien, entonces, si ahora la media, el estimador insesgado de máxima verosimilitud, ese es el nombre técnico que tiene en probabilidades y estadística, el estimador, o sea, el valor que mejor aproxima la esperanza matemática es el valor medio y es la media. O sea, se demuestra que el parámetro mu es su mejor aproximación en la sumatoria de XR sobre N. Y la mejor aproximación de sigma cuadrado es la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza es el desvío estándar. Y esto, la mejor aproximación, o sea, el estimador insesgado de máxima verosimilitud. ¿Qué significa eso? Es un estimador que no está distorsionado, por eso se dice que es insesgado, porque no está distorsionado, considera tanto los factores positivos como los negativos, como el nulo, si es que se presentara. Entonces es insesgado, de máxima verosimilitud, o sea, es el que mejor aproxima, es el mejor estimador. Entonces vale sumatoria de XR menos la media sobre N menos 1. Bien, bueno, ¿qué más? Ahora, en el caso, si uno está trabajando con errores, por ejemplo, con errores, si uno está trabajando con errores, si esta variable son errores, ¿cuánto vale la media? Entonces, si X coincide con el análisis de errores, entonces la media ¿cuánto vale? Vale 0. Es decir, el error medio tiene que dar mu vale 0. El error medio tiene que estar en 0. Y bueno, y uno tendrá la curva, ¿no? Con su amplitud. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Bueno, entonces ahora vamos a definir o recordar la definición de función distribución acumulativa. Si ahora uno tiene la curva como X los valores y f de X, uno define la función, esta es la función densidad de probabilidad, es la f de X, la minúscula. Entonces uno define la función distribución acumulativa como la integral de menos infinito hasta X, o sea, la variable, esta variable es el límite de integración de f de t, si quieren, o f de z, diferencial de z. O sea, esto no interesa porque uno integra y luego sustituye los límites. En otras palabras, esta f de x, ¿qué es? Es el área acumulada hasta el valor x. Entonces, si uno grafica eso, en menos infinito vale 0 y va trepando y tiende asintóticamente a un valor, que es 1. Porque cuando voy avanzando y voy acumulando el área, cuando llega al final acumulé todo, que es 1. O sea, este valor es 1. Este valor es 1. Y esta es la función distribución acumulativa. Si esta es la función densidad de probabilidad, esta es la función distribución acumulativa. O la f de A también, si quieren. La distribución acumulativa. ¿Por qué? Porque nos da la distribución de probabilidades, pero acumuladas. Mientras que esta da la distribución de probabilidades en intervalos. ¿Se entiende? Entonces, si uno quiere ahora calcular la probabilidad de que, esto es muy importante que lo entiendan, de que un valor X cualquiera se encuentre entre A y B,
¿Cuánto vale la probabilidad de que X sea mayor que A y menor que B? El igual no interesa, pero bueno, mayor, igual, menor que B. ¿Cuánto vale? Será, como la función es continua, será... Cuando la variable aleatoria es discreta, el igual es, sí interesa. Cuando es continua, no. Entonces, A hasta B, de f de X, diferencial de X. Bien, pero también esta probabilidad puede calcularse, esto es muy importante que lo entiendan, puede calcularse como f de B menos f de A. ¿Por qué? Presten atención. Si esto es B, f de B será la integral de menos infinito hasta B de f de X de X. Es decir, el área roja es esto. Esto es f de B, ¿se entendió? Y ahora, Sí. f de A será la integral de menos infinito hasta de f de X, diferencial de X, y será el área, no sé, verde. El área verde. ¿Y el área verde cuánto es? Es esta, ¿se ve? Esto es f de A. O sea que restando los valores de la distribución acumulativa, yo encuentro la probabilidad de que la variable se encuentre entre A y B. ¿Se entendió? Sí, claro. Como el agua. Sí, se entendió, ingeniero. ¿Cómo, perdón? Sí, ingeniero. Sí, se entendió. Alguien hizo una pregunta. No, ingeniero, le dije claro como el agua, le dije. Ah, ya, está bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo convertir esto en una aplicación práctica. Teorema de transformación lineal. ¿Qué dice el teorema? No vamos a demostrar el teorema, jóvenes. El que quiera va al libro de Meyer y sigue bien. ¿Qué dice el teorema de la transformación lineal de X? O sea, a ver, que se entienda qué es una transformación lineal. Si yo tengo que esto es Y, y esto es X, y esto es B, y este es el ángulo θ, y esto implica que la tangente de θ es la pendiente de esta recta, la ecuación de esta recta, como ustedes saben de geometría analítica, es I igual a m más bx. Esto es lo que se llama una transformación lineal, o sea, a valores de x le hacemos corresponder valores de y, con una transformación lineal, o sea, este exponente es 1, y estos son parámetros, son números, y el exponente de x es 1, esto es lo que se llama una transformación lineal. Bien, entonces, ¿qué dice el teorema para la transformación lineal de X? Si X tiene una distribución aleatoria, si X tiene una distribución normal mu sigma cuadrado, eso dice el teorema. X tiene una distribución normal mu sigma cuadrado. Bien. Un segundo, que se están desordenando los papeles. Aquí. Bueno, entonces X tiene una distribución normal mu sigma cuadrado. Y si ahora se aplica una transformación lineal a la variable X, Y igual a por X más B. Bien, entonces el teorema establece que Y tendrá una distribución normal A por mu más B, coma A cuadrado sigma cuadrado. Bien, bueno, ese es el teorema. La demostración la buscan en el libro de Meyer o también en el libro de Rey Pastor en el tomo 3. Bien, entonces,
Fíjense, este teorema que establece que si tengo una variable aleatoria X que tiene como distribución de probabilidad, densidad de probabilidad, la distribución normal, mu sigma cuadrado, una transformación lineal de esta variable, del tipo y igual a por x más b, termina generando una nueva variable aleatoria y que tiene como distribución normal a por mu, que no está complicado, porque este mu viene aquí más b y b es sigma cuadrado. Ah, cuidado, esto es a cuadrado sigma cuadrado. Bien. Bueno, este es el teorema, lo damos por verdadero. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente transformación lineal. X menos mu sobre sigma. Fíjense que esto es una ecuación de una recta. ¿Y dónde está la recta? Aquí, miren, menos mu sobre sigma más 1 sobre sigma por X. ¿Se entiende? Esto es B y esto es M. ¿Estamos de acuerdo? O también en términos de esto será A, ¿lo ven? Y este término B es B. Entonces, si ahora vemos que, ¿cuánto vale A por mu más B? Bueno, A vale 1 sobre sigma por mu más B, pero B vale menos mu sobre sigma. O sea que este término, ¿cuánto vale? 0. ¿Se entendió? Y ahora hacemos el siguiente término. A cuadrado, sigma cuadrado. ¿Y cuánto vale A? 1 sobre sigma. O sea, 1 sobre sigma cuadrado. Sigma cuadrado vale 1. O sea que para esta transformación lineal, esta variable, ¿qué distribución tiene? Normal, 0, 1. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Debido a que es una distribución normal, ingeniero, se le igualó a cero la parte de arriba. No, no entendiste nada. Voy para atrás. Pero no lo voy a repetir 20 veces tampoco, porque si no termina la clase. Vamos de nuevo. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que si tengo una variable aleatoria X, esta, que tiene una distribución mu sigma cuadrado, es una hipótesis. Esta es la hipótesis. Sí se tiene, sí, la palabra sí es una hipótesis. Sí, X tiene una distribución normal mu sigma cuadrado. Entonces, esta es la tesis. La transformación lineal A por X más B tiene una distribución, esta es la tesis. Entonces, la transformación lineal A por X más B tiene una distribución A por mu más B A cuadrado sigma cuadrado. Ese es el teorema, que no lo estamos demostrando. Van y buscan en el libro de Meyer o en el Rey Pastor tomo 3. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar una transformación lineal en particular. Vamos a hacer esta transformación lineal. A la variable le resto la media y divido por sigma. ¿Se entendió? Hago esa transformación lineal. A ver, veamos qué parámetros me da. Entonces, esto es igual a 1 sobre sigma por X fracciones menos mu sobre sigma. Entonces, ¿esto quién es? A. Y más, menos, así. ¿Esto quién es? B. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Entonces, ahora calculemos esto. ¿Cuánto vale A por mu más B? ¿A cuánto vale? 1 sobre sigma por mu. ¿Y cuánto vale B? Menos mu sobre sigma. ¿Cuánto vale este término? 0. ¿Este término cuánto vale? 0. ¿Se entendió? Sí.
Ahora calculemos este otro término. ¿Cuánto vale A cuadrado sigma cuadrado? ¿Cuánto vale A? 1 sobre sigma. Al cuadrado por sigma cuadrado. ¿Este término cuánto vale? 1. 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que para esta transformación lineal, donde yo resto la media y divido por sigma, ¿cuál es la distribución normal? 0, 1. Es la normal estándar. Entonces, jóvenes, ¿y esto para qué sirve? Es muy útil. Si uno tiene una variable aleatoria con media mu y sigma cuadrado, tiene una cualquiera, uno ¿cómo transforma esto en una normal 0, 1? ¿Cómo la transforma? Es muy simple. A las variables le resto la media y divido por sigma. Si yo le resto la media y divido por sigma, tengo la normal 0, 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí, sí. Sí, Sí, ingeniero. sí, ingeniero. Ahora, gráficamente, vamos a ver qué significa eso. Si ustedes observan esto, si esta es la media, y esto es X. X menos mu, ¿qué es? Estoy trasladando esta curva ¿a dónde? Al hacer X menos mu, esta curva la estoy trasladando al origen. Es un corrimiento de coordenadas. Al restarle la media, o si quieren también el eje de coordenadas que estaba aquí, lo estoy poniendo aquí. Así que esa no tiene ningún misterio. Y al dividir por sigma, ¿qué estoy haciendo? Le estoy cambiando la forma a la curva. La curva va a tener una forma estándar que va a ser esta. De manera que siempre el área bajo la curva me dé 1. O sea, que la transformación lineal x menos mu sobre sigma, por un lado genera una traslación de ejes o una traslación de la curva, es relativo, con x menos mu, y al dividir por sigma le estoy cambiando la forma, estoy ajustando la curva para que cumpla con la condición 0, 1. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Y esta función, ¿qué ventaja tiene? Que está tabulada. Esta está tabulada. Es la que aparece en el apunte como phi de A menos phi de B. Yo antes la llamé f de A y la llamé f de B. Es lo mismo. Entonces, si yo tengo que calcular probabilidades, tengo una distribución normal, mu sigma cuadrado. Tengo una distribución normal, mu sigma cuadrado, que es esta. Entonces, sobre esta distribución normal mu sigma cuadrado, yo necesito calcular probabilidades. Esta es la f de x. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual que a, mayor o igual que b, va a ser a la integral de a a b de f de x diferencial de x. Pero esto hay que calcular, es un lío. Entonces, ¿qué hago? Hago esto, miren. La probabilidad, le resto la mu y divido por sigma. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien se opone a esto? Lo estamos llevando a su distribución estándar, 0,1. ingeniero, ¿no? A su distribución 0,1. Aquí, ¿alguien se opone a lo que dice aquí? A ambos lados de la desigualdad resté mu y dividí por sigma. ¿Sí o no? Sí. Listo. ¿Y esta qué distribución es? La distribución I normal 0,1.
Listo. Entonces, esto será phi de A menos mu de B menos mu sobre sigma menos phi de A menos mu sobre sigma. O sea, esta probabilidad, que es la que estaba buscando, termina siendo esta diferencia. Y esto uno va a la tabla y saca el valor, uno va a la tabla y saca el valor y hace la diferencia. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Sigamos. ¿Todos lo entendieron? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Claro, que mejor es la clase teórica con pizarrón, ¿no es cierto? Es más ordenada. Lo que pasa es que hay que escribir, hay que escribir en la pantalla. Bueno, precisión de las mediciones. Precisión de las mediciones. Bien. A ver. Si ustedes observan, f de x es igual a 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e a la menos 1 medio de x menos mu por el sigma al cuadrado. Entonces ahora vamos a hacer f de mu, o sea, el valor de la función en la media. 1 sobre raíz de 2pi por sigma. Mu menos mu es 0. E a la 0, 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. E a la menos 1 medio de mu menos mu sobre sigma al cuadrado, esto es 0. E a la 0 es 1. Bien, o sea que f de mu es esto. ¿Y qué es f de mu en el gráfico? Es esto. Si esto es x y f de x, esto es mu, f de mu es esto. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ahora, presten atención a lo que viene. El micrófono. Hay alguien con el micrófono abierto. Ahora, analicemos el límite. Si sigma tiende a 0, ¿a cuánto tiende f de mu? El límite para Ahí. sigma tendiendo a 0 de f de mu es infinito. Y el límite para sigma tendiendo a infinito de f de mu, ¿cuánto vale? 0. O sea que una curva con sigma tendiendo a 0 es una curva así. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Este caso corresponde a este. ¿Se entiende? Sí, sí. Y este caso corresponde a esto. Tiende a 0. ¿Y qué tiene que pasar, jóvenes? No se olviden que el área bajo la curva, ¿cuánto tiene que valer? 1. Tiene que valer 1. Y el área bajo la curva tiene que valer 1. Piensen en un triángulo. Piensen en un triángulo. ¿Cuánto vale el área? Base por altura sobre 2.
Y esta área vamos a suponer que siempre vale 1, porque es la condición de probabilidad, vale 1. Entonces, como siempre vale 1, presten atención aquí. Entonces, H es igual a 2 sobre B. Entonces, si B tiende a infinito, o sea, si la curva se hace así, si la curva se extiende indefinidamente de menos infinito, ¿no? Si B tiende a infinito, H ¿a cuánto tiende? Tiene que tender a 0, o sea, esto cada vez más bajito, cada vez más bajito. Y la inversa, si B tiende a 0, el triángulo tiende a ser un triángulo que es así, ¿se entiende? El triángulo permite comprender claramente el concepto. Como el área es constante y siempre vale 1, el área bajo la curva, entonces si sigma tiende a 0, o sea, el desvío estándar es muy chiquito, la función de Gauss va a ser así, va a ser muy cerrada. Eso significa que las mediciones todas están concentradas alrededor de ¿quién? De mu. Entonces, estas mediciones, ¿cómo son? Precisas. Ahora, si sigma tiende a infinito, las mediciones están todas dispersas, ¿no? Y se extienden para todo el conjunto de valores posibles. ¿Cómo son estas mediciones? Imprecisas. ¿Se entiende el concepto de preciso e impreciso con el concepto de límite y el área bajo la curva? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, ¿qué más? Entonces, esto nos lleva a definir el intervalo de definición de una variable. El intervalo de definición de una variable. Entonces, lo vamos a hacer de manera genérica. Si esto es f de x y esto es x, entonces así. Y esto es mu. A mu le vamos a sumar y le vamos a restar un kappa sub alfa por sigma. O sea, vamos a hacer aquí mu más un kappa sub alfa por sigma y aquí de manera simétrica un mu menos un kappa sub alfa por sigma. Entonces, la probabilidad de que un valor x cualquiera se encuentre entre estos dos límites es el área bajo la curva. ¿Esto qué es? La probabilidad de que x sea mayor o igual que mu menos kappa alfa por sigma y que esto sea menor o igual que mu más kappa alfa por sigma es esta integral. La integral de menos a más desde mu kappa alfa es el área bajo la curva, f de x de x, ¿de acuerdo? Con estos límites. Esto es A y esto es B. Ya, a ver, porque no me entra en el pizarrón. Bien, bueno, listo. Ahí estamos. Ahora, si yo quiero calcular esa integral, ¿qué tengo que hacer? La tengo que estandarizar. Entonces hago la probabilidad de mu menos kappa alfa por sigma menos mu ¿se entendió? Y este se da con este y este se da con este. Entonces tengo la probabilidad de que esto se mantenga y esto se simplifica y me queda de menos kappa alfa menor o igual a x menos mu sobre sigma menor o igual más kappa sub alfa. Porque este se da. Fíjense que hemos pasado de una distribución genérica a una distribución normal 0, 1 y ya estamos
que la media x menos mu es la media es igual a 0. Esto es x menos mu igual a 0. Y uno tiene... Y estamos calculando las probabilidades en este intervalo, donde este valor es más kappa sub alfa y este valor es menos kappa sub alfa. Porque este es el... ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Ingeniero. Bueno, y esto es lo que se llama y alfa, jóvenes, es el nivel de confiabilidad. Entonces, esta área es alfa, es el nivel de confiabilidad. Entonces, uno con la tablita que tienen al final del apunte pueden hacer otra tabla que se hace de una vez para siempre. O sea, no hay que hacerlo, se lo hace una vez, pero lo que pasa es que hay que entender lo que uno está haciendo, porque si uno no entiende lo que está haciendo, jóvenes, esto es de memoria y no sirve absolutamente para nada. Hay que entender. Entonces, si tiene el nivel de confiabilidad, y aquí se tiene el valor de la distribución normal estándar, pi de kappa alfa, y esto será el valor kappa sub alfa. Entonces, si ustedes ingresan con un nivel de confiabilidad de 99.99%, pi de kappa alfa en la tabla les va a dar 0,99995 y esto les va a dar 3.085. Bueno, y así siguiendo, ahí tienen la tabla en el apunte, no la voy a copiar. Pero finalmente esto uno termina en 68,26% de confiabilidad. Y esto es 0,8413. Y esto termina siendo 1.645. Perdón, esto termina siendo 0,84, esto termina siendo 1. O sea, el desvío estándar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hemos avanzado con respecto a la clase anterior? Que la clase anterior, solamente con álgebra de Al-Khawarizmi, solamente con álgebra, hemos llegado a que mu, la media más sigma sobre raíz de n, y la media menos sigma sobre raíz de n, a puro álgebra, llegamos a esta expresión. Y fíjense que estamos sumando sigma y restando sigma. Por supuesto, aquí está la raíz de n. Ahora, si yo quiero una distribución de probabilidades con distintos intervalos de confiabilidad, o sea, puede ser este, por ejemplo, este me va a dar este nivel de confiabilidad. Ese es el área. Si quiero algo mucho más preciso, perdón, el mismo gráfico. Perdón. Entonces, si aquí uno tiene el mismo gráfico, voy a tratar de que sea más o menos parecido, pero el intervalo es mucho más chiquito, es este. Entonces, voy cambiando estos límites. Entonces, si aquí pongo sigma y aquí pongo menos sigma, esta área vale, el área vale 1. Perdón, el nivel de confiabilidad no, es 68.26%. O sea, el área vale 0,6826. Si esto es sigma. Ahora, si yo quiero ir a un nivel de confiabilidad mayor, o sea, tengo que cubrir todo esto. Entonces, ¿esto cuánto me da? El área me da 0.999995. Y el intervalo es mucho más grande. O sea, mientras más grande es el intervalo, ¿no? Más confiable, estoy cada vez más seguro de que voy a caer ahí, voy a estar adentro. Por supuesto, lo que uno trata de tener es un intervalo tan chiquito como sea posible para acertar. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Ingeniero, Sí. disculpe, ¿será que podemos hacer así con valores reales y no mediante álgebra con variables para profundizar más? ¿O nos puede... Es extremadamente simple.
No tiene, no, ya está hecho. Sí, sí, pero no puede pasar ejercicio, disculpa, así ya hecho, para practicar. A ver, joven. Usted va a hacer lo siguiente en su casa. ¿Tiene segundo piso? ¿O hay una casa cercana de un amigo que tenga segundo piso? Sí, Ya, va a ser lo siguiente. Va a subir a la ventana. Esta es la ventana. ¿Se entiende? Y usted va a medir esta distancia. La va a medir bien. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? sí, ingeniero. Bien. Vamos a suponer que esto te da bien medido, pero medido a conciencia, desde la parte de abajo de la ventana. ¿De acuerdo? Esta es la parte de abajo. ¿Se entendió? Sí, Esta es la ventana. Vas a medir desde la parte de abajo. Y aquí vas a poner una maderita. ¿La ves la maderita? sí, Y te vas a conseguir una bolita de esas con las que uno juega cuando era niño, un torito. ¿De acuerdo? sí. Entonces, vamos a suponer que esto vale 3,25 metros al milímetro. Y luego vas a pedirle a tu hermano, o a tu hermana, o a tu papá, o a tu mamá, que te deje caer la bolita desde aquí. ¿De acuerdo? Sí. Justo desde aquí. Justo desde donde empiezan los tres hasta acá. Y vos te vas a parar aquí echado. Así. Tampoco es tan echado, porque cuando haga toque. Entonces le vas a decir a tu papá o a tu mamá o a tu hermano que cuando largue la bolita grite top. Entonces vos vas a estar abajo con un cronómetro. ¿De acuerdo? Vos vas a estar aquí abajo con un cronómetro. Entonces cuando digan top, apretas el cronómetro. Y cuando escuches el toque, porque va a golpear, ¿no es cierto? Sí. Vuelves a apretar el cronómetro. Entonces vas a medir delta T. Entonces vas a hacer una tabla. N y delta T. N igual a 1, 2, 3, 4. Y vas a medir 30 veces. Y aquí vas a tener un valor. No sé, te va a dar un valor, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Te va a dar un valor. Delta T era una El fórmula, ¿no? tiempo que tarda la bolita en caer. Cuando tu mamá o a la persona que te está ayudando vaya a largar, grita top y vos apretas el cronómetro. Y cuando el torito toque en el piso, vas a escuchar un ruido, toc, ahí vuelves a apretar el cronómetro. Vas a tener el tiempo que tardó en caer la bolita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, y vas a hacerlo 30, 40, 50 veces. Si te emocionas, lo haces 100. ¿Sí? Así practicas bien, algo práctico. ¿Y luego qué vas a hacer? Vas a sacar el delta T promedio. Vas a sumar estos delta T y los vas a dividir entre tu número de mediciones. ¿Esto qué es? ¿Se entendió? Sí, el delta T también tiene su fórmula aparte, ¿no? ¿Qué fórmula aparte? La delta T es lo que estás midiendo. Es una sumatoria nomás. Ah, ya Esta es sé. la sumatoria, es esto, más 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 esto, dividido, si El promedio. mediste 30 veces, dividido 30. ¿Se entendió? Sí, sí, ingeniero. Eso es mu. Eso es mu. Y luego vas a sacar el debido estándar. Agarras y haces aquí. Como ya conoces mu, haces mu menos delta t. Entonces, y aquí anotas este valor menos este. Y anotas. Y aquí vas a hacer mu menos delta t y lo elevas al cuadrado. Ya. Y anotas. Entonces sacas sigma, que va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de los mu menos delta t al cuadrado dividido n menos 1. Entonces haces esto más esto más esto más esto más esto más esto más esto, es
Esto. Y lo Desviación divides por, si son 30 mediciones, aquí pusiste 30. ¿Y aquí cuánto vas a poner? 29. ¿Se entendió? Sí, esa es la desviación estándar sería, ¿no? Ese es el desvío estándar. ¿Se entendió? Sí, clarísimo, ingeniero. Ahora sí. Gracias. Ahora, espera que todavía esto recién empieza, no te emociones. Me pediste un ejemplo, ahora lo vas a hacer. Entonces, ahora, una vez que tienes esto, tienes mu y tienes sigma. Pero vos tienes el delta T de esta tabla, vienes aquí y sacas el delta T, de aquí ordenas y vas a tener un delta T máximo y vas a tener un delta T mínimo. Buscas cuál es el máximo y cuál es el mínimo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces vienes aquí y vas a tener un delta T máximo y un delta T mínimo. Entonces graficas así. Vas a tener desde un delta T mínimo hasta un delta T máximo. ¿De acuerdo? Entonces, agarras la ecuación de Gauss y dices, f de delta T va a ser 1 sobre raíz de 2pi por sigma. ¿Qué es sigma? Este sigma que calculaste. Estándar, sí. Por e a la menos 1/2 de x delta T menos mu, ¿qué mu? El que calculaste. Al cuadrado dividido sigma. Entonces te haces una tabla donde aquí pones delta T y aquí pones f de delta T. Entonces aquí vas a poner el delta T mínimo y le das valores hasta el máximo y te va a salir la función de Gauss. Te va a salir así. Así te va a salir. Y esto es mu. Si tus mediciones son buenas, la curva ¿cómo te va a dar? Te va a dar así. Mi dibujo no es el mejor, pero bueno, por la pantalla digital. Bien. Y si tus mediciones son una porquería, ¿cómo te va a dar? Dispersión. ¿Ves la curva? O sea, vos solito, sin que yo te dé un ejemplo de nada, te vas a dar cuenta que me diste esto no sirve para nada. Hay que hacerlo de nuevo. Listo. Y si las mediciones son buenas, agarras y te va a dar así. Sí, ¿Estamos de acuerdo? clarísimo acá. Listo. Y luego vas a tener tus niveles de confiabilidad, que los tienes en la tabla del apunte, porque ya están sacados, se sacan de una vez para siempre. Es esta tabla. Ah, y eso, disculpe, no le entendí bien esa parte del nivel de confiabilidad. ¿Cómo Este lo- capa, por ejemplo, 385, capa alfa, te da 385, 3085. ¿Qué nivel de confiabilidad? 99,99. ¿Qué significa eso? Que si vos vienes aquí a este gráfico que hiciste aquí, ahora vamos a suponer que vamos a graficar lo que te dio. Así. Así. Y aquí te da el delta T medio. Entonces, si vos agarras y tomas 3,085, es 3,085 y aquí te va a dar menos 3,085. ¿Se entendió? Entonces, la probabilidad de tener el valor entre este de aquí y este de aquí, ¿cuánto es? 99,9%. Ah, Estoy ya, tomando todo. Pero si yo ahora vengo y tomo este valor, la probabilidad de caer aquí es solamente esto. Y ahí te va a bajar al 68%. ¿Se entiende? Ahora, si vos agarras y desprecias la fricción, si aquí en el experimento de la bolita desprecias la fricción, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Cuánto vale la velocidad de caída? distancia sobre... Raíz de 2G por H. O sea, largando esto desde aquí hasta aquí, como B es 0 y aquí es B, es raíz de 2G por H. Entonces vos de aquí puedes poner B cuadrado es igual a 2G por H. O sea, puedes poner G es igual a B cuadrado sobre 2H. Como H lo mediste y B va a ser
h cuadrado sobre delta t cuadrado 2h, esto con esto se va y te queda que vale g es aproximadamente h sobre 2 delta t cuadrado, si no me equivoqué en el álgebra, ¿no? ¿Y cuánto te tiene que dar esto? 9,80. ¿Se entendió? Ingeniero. Bueno, jóvenes, ya les hice la práctica. Bien, intervalo de confianza de magnitudes. Creo que paramos aquí y seguimos el jueves. Ya me cansé. El jueves terminamos. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. El jueves terminamos. Listo, ingeniero. Hasta el jueves. Bueno, jóvenes, ¿por qué no consiguen el aula presencial? No quiere el decano. ¿Por qué no quieren? Nos falta coordinarlo con la otra materia de mecánica fluida. Ya, jóvenes, vamos a suponer, miren, yo les digo una cosa. La clase así no es lo mismo que presencial. No es lo mismo. Hasta el pizarrón es mucho más complicado. Ya, esta semana la vamos a dejar pasar virtual. ¿De acuerdo? Pero la próxima deberíamos estar en presencial. Muévanse. Muévanse porque es en beneficio de ustedes, no es en beneficio mío. Finalmente, para mí es mucho más cómodo, ni me muevo. ¿Se entendió? Entonces, por favor, muévanse, así como son buenos para ir. ¿Y por qué no van? ¿Saben qué? Yo les voy a sugerir qué es lo que tienen que hacer. Tomen la dirección de carrera o la oficina del decano, agarran, le ponen ladrillo y se tapian adentro y que no pase ni medio pollo hasta que les den el aula, como debe ser. Para otras cosas son buenos, ¿no es cierto? Son buenos para hacer huelga, para pedir esto, para pedir lo otro, pero para pedir aula presencial, que es en beneficio de ustedes, no hay nada. ¿Por qué no van y se encierran y se le ponen muro de ladrillo y nadie sale de ahí adentro hasta que consigan sus objetivos? Para eso no se mueven, pero para después, para estar pidiendo alargue y pidiendo miles de cosas, no, para eso no se mueve. ¿Se entendió? Ingeniero. Ingeniero. Pues esta semana virtual espero que lo resuelvan. Nos vemos el jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Muchas gracias, ingeniero.